Muy bien, ha llegado el momento de ver dos temas súper importantes acerca de lo que es las clases internas y de lo que son también las interfaces. ¿Cierto? Vamos a empezar primero por qué es una interfaz, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se definen? ¿Para qué sirven? Etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a ello, ¿no? Una pequeña introducción teórica que siempre es imprescindible, ¿no? Entonces, ¿qué son las interfaces? Bueno, la definición realmente que podemos hacer de una interfaz, ¿sí? Es un conjunto de directrices que deben cumplir las clases, ¿sí? Esto en principio pues nos deja un poco igual, ¿no? Aunque nos suena, ¿no? Nos suena un poco lo que vimos en su momento cuando estuvimos viendo las clases abstractas, ¿no? Las clases abstractas pues también obligaban a cumplir unas directrices, ¿no? Por aquellas clases que heredaban de la clase abstracta. Y es que la verdad es que el funcionamiento de una clase abstracta y de una interfaz pues va a ser bastante parecido, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, una clase a la que podemos denominar por ejemplo 1, y esa clase puede implementar, incluir o heredar una interfaz, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que si la interfaz en su interior tiene establecida una serie de directrices, esas directrices pues son de obligado cumplimiento por la clase que hereda o incluye o implementa esa interfaz. Y cuando hablamos de directrices, estamos hablando de métodos, con lo cual lo que venimos a decir es que si una interfaz, por ejemplo, tiene definida en su interior, ¿sí? Tal como lo vemos acá, ¿cierto? Dos métodos, pues estamos obligados a que es la clase o la que implementa o incluye la interfaz que también tenga esos dos métodos. Algo muy parecido a lo que vimos en las clases abstractas, ¿correcto? En definitiva, las interfaces como tal lo que hacen es establecer los comportamientos a cumplir por las clases que implementan esas interfaces. Y esos comportamientos pues vienen determinados por los métodos que nos obligan a incluir esas clases, esas eh, digamos, o esos métodos que tienen esas interfaces, ¿no? O que conllevan esas interfaces. Digamos ahora lo siguiente: ¿qué características tienen las interfaces? Pues lo primero que tenemos que saber es que una interfaz, al igual que las clases, pues las tenemos predefinidas. Ya saben que ya sabemos que tenemos muchas clases predefinidas, ¿verdad? En la API de Java pues hemos visto algunas y están disponibles para que nosotros las utilicemos en nuestro programa, ¿cierto? Y también tenemos clases propias, que son las que hemos construido nosotros, ¿cierto? Con las interfaces pues ocurre exactamente lo mismo. Tenemos interfaces predefinidas que ya vienen en la API de Java para que tú las utilices en el caso de que las necesites, y también puedes crearte, ¿sí?, tus propias interfaces para después incluirlas en otras clases que también puedes elaborar tú, ¿correcto? U otra persona inclusive. De momento, las características principales de una interfaz pues es que solamente pueden contener este tipo de métodos abstractos, ¿correcto? Y también pueden mantener constantes. No pueden tener métodos que no sean abstractos, ¿ya? Ni métodos que estén ya implementados ni construidos, nada de eso, ¿correcto? Nos sigue recordando bastante a lo que es una clase abstracta, ¿verdad? Y luego, además de estas características principales de las interfaces en Java, pues también debemos tener en cuenta que las interfaces, ¿sí?, al igual que ocurre con las clases, también
se almacenan en un fichero con extensión .class. Es decir, cada vez que creas una interfaz, a la hora de compilar ese programa se genera un fichero .class por cada una de las interfaces que puedas tener. También se debe tener en cuenta que no se pueden instanciar, lo mismo que ocurría con una clase abstracta, ¿no? Es decir, no puedes utilizar el operador new para hacer referencia a una instancia de una interfaz. Todos los métodos son públicos y abstractos y solamente se definen como en las clases abstractas, o sea, exactamente igual, ¿no? Aquí la novedad es que si no pones el modificador de acceso public y la palabra reservada abstract, se da por supuesto. Es decir, da igual en realidad que a la hora de crear un método dentro de una interfaz lo pongas, ¿cómo que no lo pongas? Porque si no lo pones, se da por supuesto y es como si lo hubieses puesto. Y luego pues que no tiene variables, ¿sí? Lo que sí tienen son constantes, con lo cual, recapitulando, pues las interfaces lo que hacen es determinar el comportamiento de aquellas clases pues que van a implementar o que van a incluir esa interfaz, y por otro lado que tienen métodos abstractos y que no se pueden instanciar, con lo cual pues es lo mismo casi que una clase abstracta. Entonces, si es algo tan parecido a una clase abstracta, ¿verdad? Digamos que ¿por qué la necesidad de tener las interfaces? Si de momento con lo que hemos visto pues es muy parecido a una clase abstracta, ¿no? Recordemos que las clases abstractas definían el comportamiento de la subclase, ¿no? Bueno, pues esto hace algo parecido, ¿no? Recordando que las clases abstractas tenían métodos abstractos. Esto es igual, ¿no? Pero acá solamente tiene la definición del método. Y recordemos que una clase que hereda de una clase abstracta está obligada a implementar o a reescribir el método de la clase abstracta. Aquí ocurre exactamente lo mismo también. Una interfaz, si esa interfaz tiene dos métodos, estamos obligados a sobreescribir esos dos métodos, que van a ser siempre abstractos. Hay una diferencia sutil, y es que una clase abstracta pues podía contener métodos que no eran abstractos. Es decir, una clase abstracta podía tener un método abstracto y 30 que no lo eran, ¿sí? En el momento que había un método abstracto, la clase automáticamente pasaba a ser abstracto. No ocurre a ser exactamente lo mismo con las interfaces. Las interfaces no pueden tener de ninguna de las formas métodos normales. Tienen que tener siempre métodos abstractos. Pero bueno, ¿por qué existe el concepto de interfaz entonces, ¿no? ¿Para qué lo necesitamos? Bien, por dos causas fundamentales. Una es la comprobación estricta de tipos que hace el lenguaje de programación Java, y la otra es el problema de la herencia simple, ¿no? Cuando comenzamos a ver el tema de la herencia, pues vimos que Java es el lenguaje de programación que no admite la herencia múltiple. Es decir, no podemos tener una clase que herede de dos clases a la vez. Mientras que otros lenguajes, como por ejemplo C++ o PHP, sí que tienen esa característica. Por un lado está muy bien, ¿no? Porque simplifica el lenguaje de programación, ya que cuando una clase hereda de 5, pues se convierte en algo complicado de manejar, ¿no? Pero por otro lado es un inconveniente porque resta potencialidad a ese lenguaje de programación. Entonces, para solventar ese problema y tener algo parecido a lo que es la herencia múltiple en Java, pues entonces por eso tenemos interfaces. Ejemplo gráfico. ¿Sí? En este caso, nosotros en nuestro fichero uso empleado, si recuerdan, tenemos una clase llamada jefatura, tal y como hicimos hace unas cuantas clases, ¿no? Esa clase jefatura pues hereda a su vez de una clase empleado. Y imaginemos en esta situación que a la clase jefatura le queremos dar un comportamiento especial. Es decir, queremos que estemos obligados, mejor dicho, a implementar o a crear dos métodos
de obligado cumplimiento en la clase de jefatura. ¿Lo podríamos hacer con una clase abstracta? No, no lo podríamos hacer porque una clase, digamos que la clase de jefatura ya está heredando de la clase empleado, con lo cual no podríamos crear, por dar un ejemplo, ¿sí? No podríamos crear por acá una clase abstracta donde se definan esos dos métodos abstractos y que jefatura herede a su vez de esa clase abstracta, ¿no? Para que nos obligue a cumplimentar esos dos métodos. Ese es el programa, el problema, mejor dicho, que tiene el programa de Java, ¿no? Que no admite la herencia múltiple. Con lo cual, si le queremos dar a la clase jefatura que tenemos acá, pues unas directrices o comportamiento a seguir. Dicho de otra forma, si queremos obligar a cumplimentar dos métodos en la clase de jefatura, lo que hacemos es, digamos acá, implementar, ¿sí?, una interfaz. Podemos dejar en una única interfaz o podemos decirle a la clase de jefatura que implemente dos interfaces, 3 o 4 o 5, porque podemos implementar, incluir o heredar, si lo quieren llamar así, de una única interfaz, así como la tenemos acá, ¿sí?, o de varias interfaces. Que yo sepa, pues no hay límite, ¿no?, con respecto al número de interfaces. En definitiva, pues si lo vemos bien, pues en un punto ya estamos heredando, correcto, de la clase empleado, ¿no? Y por otro lado, en el caso de que lo necesitemos, pues podemos hacer que la clase jefatura implemente, herede o incluya dos interfaces que determinen el comportamiento a seguir por la clase jefatura. De esta manera, si entonces en interfaz 1, así como lo tenemos acá, tenemos dos métodos abstractos y en interfaz 2 tenemos un método abstracto, pues la clase de jefatura está obligada a desarrollar, implementar tres métodos, los dos de la interfaz 1 y el otro de la interfaz 2. Y en cuanto a sintaxis, pues ¿cómo quedaría este ejemplo, no? Si fuésemos a hacer esto con la clase de jefatura, ¿cómo quedaría en código? Bueno, pues en realidad, como ves acá en pantalla, ¿no? Clase de jefatura extends empleado para indicarle que va a heredar de la clase empleado, ¿sí? Y luego se utiliza la palabra reservada implement, ¿sí?, para indicarle a una clase, en este caso jefatura, que va a incluir dos interfaces, en este caso interfaz 1 e interfaz 2. Si solamente fueses a incluir una sola interfaz, pues lo dejaremos en interfaz 1, ¿no? Es decir, clase jefatura, correcto, clase jefatura, extend empleado, implement, interfaz 1, correcto. Pero si la clase de jefatura va a implementar o a incluir dos interfaces, o 3 o 4, pues la vas poniendo una detrás de otra separada por comas, ¿no? Pues en este caso, clase de jefatura extend empleado implement interfaz 1, interfaz 2. Y como siempre, pues vamos a intentar ver toda esta teoría con un ejemplo práctico, ¿verdad?, que es como mejor se ve. Y lo vamos a hacer pues utilizando el fichero que hemos creado ya en clases anteriores, ¿no?, que es el de uso empleado .java, ¿no? Así que pues vámonos a Eclipse y vamos a practicar con esto, ¿no? Bueno, ya lo que podemos hacer es llegar acá a uso empleado .java, ¿verdad?, que ese es mi caso. A ver, déjenme quitar esto. Sí, lo tenía acá, ejemplo 1, correcto, POO, y aquí en este paquete pues podía llegar a mi fichero fuente uso empleado
.java, correcto. Entonces, ¿qué teníamos acá? Bueno, teníamos la clase principal, correcto, que es donde tenemos, digamos, uso empleado, ¿no? Con su main, ¿no? Aquí está, con su método principal, correcto. De hecho, aquí lo podemos ver y aquí nos coloca, ¿no? En esa parte. Luego, por otro lado, teníamos la clase empleado con su constructor. Si no lo recuerdan bien, pues pueden ir a las clases anteriores y repasarlo, correcto. Y después teníamos una clase jefatura, ¿sí? Que hereda, aquí lo podemos ver, de esta clase empleado. Y de esto pues ya hemos hablado largo y tendido, ¿no? en otros videos. Entonces les planteo lo siguiente, ¿no? Si nosotros ejecutásemos este programa, al menos tal y cual como lo tengo yo, ¿no? Que llegamos a crear un array de tipo empleado, ¿no? Al cual pues yo llamé mis empleados y que tenía 6 posiciones, correcto, o 6 elementos en su interior, y dentro de cada una de esas posiciones o elementos de ese array o de esa matriz, lo que hacíamos era instanciar un objeto de tipo empleado o inclusive dos de tipo jefatura, debido a que un jefe es siempre un empleado, o sea, un jefe es un empleado, ¿no? Y ese es el principio de sustitución, ¿no? Es un. Si nosotros ejecutamos este programa, como lo tenemos, pues vemos en consola lo que nos ofrece, ¿no? Lo que nos da, pues son todos los empleados que tenemos almacenados en el array y los va poniendo, digamos, en ese orden secuencial, ¿sí? En el que aquí aparece, ¿no? Vamos a colocarlo un poquito mejor, de aquí para acá, ¿no? En el que han sido incluidos, ¿no? Es decir, primero me pone Ana, porque el primero que yo rellené es el de Ana, después viene Carlos, ¿verdad? Luego vendría Paco, correcto, que lo tendríamos por aquí, correcto. Después seguimos en esa misma tónica, ¿no? Ese sería el orden en el que nos saca por consola pues la información que hemos almacenado en el array, ¿no? Se almacenó de esa forma. Bien, imaginen entonces que una vez que tenemos eso, queremos reordenar los elementos del array, es decir, estar en el mismo orden que los hemos incluido, ¿no? Tal como ya lo vimos. Aquí está un poco raro ese orden, pero así los incluimos. Pero realmente imaginemos ahora que los quiero ordenar por sueldos, ¿sí? Es decir, el primero que tendría que aparecer sería, si no estoy equivocado, Paco, ¿no? Porque tiene un sueldo menor, ¿no? Luego iría Ana y así sucesivamente, ¿no? Es decir, quiero ordenar el array, correcto, por sueldo, de menor a mayor. ¿Cómo haríamos eso? Bien, ya les digo que en la API de Java, ¿no? Viene una clase, ¿no? Una clase llamada array, que tiene un método que nos permite ordenar arrays, ¿cierto? Que es el método sort, que estoy seguro que a más de uno le suena, ¿cierto? Entonces vamos un momentico a la API de Java a ver esa clase y a ver ese método. Me disculpen que tengo un poquito de gripe. A ver, vamos a ver aquí, y vamos a ver un segundito por acá. Tengo que prender la VPN, ¿verdad? Estamos aquí en Venezuelita y no le gusta, correcto. Ok, ya estamos conectados aquí y vamos a colocar la API de Java, ¿vale? Entonces aquí ya estamos en la API de Java y no me dejó. ¿Qué pasó? Ok, no me había conectado todavía. Me disculpan eso. Entonces aquí, pasando por encima de Oracle, entonces en la API pues buscamos la clase arrays, ¿no? Vamos a darle aquí control F, buscamos aquí arrays, correcto, y
digamos, una vez que la encontramos aquí, cierto, podemos borrar esto de aquí para que ya no nos moleste los colores amarillos, ¿verdad? Y entonces, fíjense una cosa, ¿no? En realidad, antes de, como es primera vez que lo vamos a ver, se los voy a comentar acá, ¿no? Fíjense que se podrán dar cuenta, vamos a colocar aquí una flechita, ¿sí? Que en realidad cuando he estado manejando la API, a lo mejor se habrán dado cuenta que hay algunas clases que el nombre está normal, ¿no? ¿Sí? Así como lo tenemos acá, pero hay otras clases, digamos que el nombre está en cursiva, así como se ve aquí. Bueno, pues aquellas clases que ustedes vean que están en cursiva es que no son clases, son interfaces. Todo lo que está en cursivo, ¿sí? Son interfaces. Interfaces que vienen en la API de Java, es decir, interfaces predefinidas. Entonces, bueno, dicho esto, vamos, hay que tener, se los digo porque hay que tener mucho cuidado porque esta es la clase array y esta es la interfaz array. Entonces quiero entrar en la clase array, ¿verdad? Quiero entrar en la clase array y no en la interfaz, y no en la interfaz array. De hecho, si pulso acá, aquí me va a decir que es una interfaz, ¿cierto? Entonces vamos a devolvernos a la clase array. Un segundito. Ok, disculpen esa interrupción. Acá pues me dice ciertas informaciones, ¿no? Me dice que bueno, que es una clase pública, ¿no? Aquí me está diciendo que hereda de object, correcto. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a los métodos, ¿no? Tenemos por aquí, ¿cierto? Y como les he dicho, hay un método que es el método sort, ¿no? Que lo que hace es ordenar un array, ¿no? Vamos a ver por aquí en esta parte. Bueno, cuando vemos aquí realmente ¿no? Cuando llegamos a los métodos que tienen como alguna referencia a sort, ¿verdad? Pues realmente no me está diciendo que hay un método específico como un método sort acá en esta parte, ¿cierto? Vamos a ver los métodos aquí. A ver, un segundito. Va a cerrar. Un segundo. A ver si estoy en la clase array. Sí. Ok. A ver si los encuentro. Get sort. Ok. El set by search, el set sort. Ok. A ver. Bueno, en realidad acá tengo un error porque realmente no es la clase array como tal, sino es arrays.
llama esa, con ese, ¿sí? Acá, bueno, eso nos sirvió de todas maneras para ver las interfaces, ¿no? Con la clase array. Entonces acá sí nos vamos a dar cuenta que realmente cuando estemos buscando dentro de los métodos, correcto, él me va a indicar que, vamos a ver si lo buscamos y lo encontramos más, ok, más temprano que tarde. Fíjense que no me está diciendo que tiene un método sort como tal, sino que tiene muchos métodos sort, ¿cierto? O sea, tiene varios métodos de esta o que hacen un ordenamiento, correcto. Entonces, digamos, nos podríamos hacer una pregunta: ¿por qué tiene tanto, no? Pues entonces ya saben que esto realmente se llama sobrecarga de métodos, ¿no? Dependiendo de el número de parámetros que reciba y el tipo de parámetros, pues así podemos utilizar un método u otro, ¿no? De esa manera ya sabemos el porqué de esto, ¿no? Así que bueno, si miran el primer método sort que tenemos acá, ¿sí? Y nos está diciendo que no devuelve nada y además es estático, ¿no? Y fíjense que todos son void, es decir, no te devuelven ningún tipo de datos y son estáticos. ¿Qué te quiere decir que sean estáticos? Bueno, que para utilizar el método sort, pues estoy obligado, ¿sí?, a utilizar el nombre de la clase. Es decir, así. Vamos a colocarlo porque aquí de verdad que casi que no se ve. Colocarlo en rojito, ¿verdad? Y tendría que colocar algo como arrays, ¿verdad? Y punto, algo de esta forma, punto sort. Entonces sería arrays.sort para poder utilizarlo. Y eso ya lo sabemos por la pista de que es estático, correcto. Bien, además de eso, pues estamos viendo que el primer sort, ¿verdad?, que nos está ofreciendo, lo que hace es ordenar un array, ¿sí?, de tipo char. Entonces, bueno, yo lo primero que tendría que preguntarme, ¿no?, acá es, digamos, mi array, este señor que yo tengo aquí, ¿sí?, ¿de qué tipo es este señor que yo tengo aquí? Mi array. Entonces, yo quiero ordenar ese array que he llamado mis empleados. Ese array es de tipo char. No. ¿Es de tipo integer? No. ¿Es de tipo string? Tampoco. Es de tipo empleado, ¿sí? Luego, entonces tengo que buscar en la API de Java un método sort que me permita ordenar no arrays, ¿verdad? No array de tipo bytes, como lo tengo acá, ni de tipo char, ni double, ¿sí?, porque mi array no es de tipo primitivo, ¿sí?, sino que tengo que buscar un método sort que me permita ordenar arrays de objetos, porque empleado es un objeto y mi array es de tipo empleado. Luego, entonces, si echamos un vistazo un poquito más hacia abajo, en los métodos sort, pues tarde o temprano vamos a llegar al método sort, ¿sí?, que me va a permitir, a ver si logro agarrarlo acá, pues ordenar un array, digamos que en este caso, este que tenemos aquí, ¿sí?, y que llaman en la API de Java, ¿verdad? En este caso le dan el nombre de A. Bueno, si está aquí, ¿sí?, le dan ese nombre de A, ¿no? Ahí lo tenemos, bueno, lo más chiquito que puede salir, pareciera, ¿no?, ese cuadrito. Pero lo importante es que es de tipo objeto, ¿no? Y es justamente lo que nosotros tenemos, porque el array de empleados es de tipo objeto. Entonces, echando un vistazo realmente a la descripción de este método, sí, me dice que
ordena el array especificado en orden ascendente de acuerdo a un orden natural de los elementos. Es decir, lo ordena en el caso de que fuese numérico, de menor a mayor, en el caso de que fuese texto, de la A a la Z. Lo ordena de manera ascendente, ¿sí? Y para verlo un poco más digamos, más pormenorizadamente, ¿verdad? Este método, si lo que queremos es ver su detalle, correcto, lo que podemos hacer es darle clic aquí a ese método y enseguida la API nos lleva, pues, por un lado a la declaración de ese método sort, tal como lo tenemos acá, ¿sí? Fíjense que es público, es estático, no devuelve nada, se llama sort y recibe por parámetros un array de objetos llamado A, ¿correcto? Y leyendo un poco la descripción me dice que efectivamente ordena un array de objetos, bien, en orden ascendente, de acuerdo con un orden natural, pero fíjense lo que dice a continuación, y es lo importante, ¿no? Todos los elementos del array deben implementar la interfaz comparable. El inconveniente de esto es que hay que saber un poquito de inglés, ¿no? Y yo no es que sepa mucho, ¿no? Pero más o menos me defiendo leyendo, ¿no? Bueno, sí, en realidad. Y la clave está allí, ¿sí? La clave está en que para poder utilizar este método sort que ordena array de objetos, resulta que todos los elementos del array, es decir, todos los empleados, deben implementar la interfaz comparable. Dicho de otra forma, me está obligando, ¿sí?, a que la clase empleado implemente la interfaz comparable, ya que todos los objetos, ¿verdad?, cuando no se quita, ¿verdad?, ya que todos los objetos realmente en esta clase empleado, pues, que yo tengo en el array son de este tipo, ¿correcto? Entonces, ¿qué implicaría eso, no? Entonces, bueno, vamos a verlo. Si nosotros pulsamos aquí en la API donde nos están hablando de la interfaz comparable, ¿sí?, pues automáticamente la API me va a llevar a la interfaz comparable. Y estamos viendo por primera vez, a no ser lo que les mencioné hace un momentico, ¿sí?, lo que es una interfaz predefinida. Y en esta interfaz predefinida vemos que hay un método, hay un único método. Ya saben que por definición, ¿verdad?, en las interfaces los métodos son públicos y abstractos, ¿correcto? Así que no es necesario que me lo digan. Ese método, pues, se llama compareTo. ¿Y qué es lo que hace ese método? Pues lo que hace es comparar este objeto con otro especificado por orden, es decir, compara objetos. Dicho de otra forma, llevado a nuestro caso, pues este método nos permitiría comparar empleados entre sí, ¿no? Fíjense que recibe un parámetro, ¿no?, llamado T, este que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, en realidad no se llama T, se llama O, ¿no? Y es de tipo T. ¿Y eso de la T qué quiere decir? Bueno, si yo sé que esto cada vez nos vamos más hacia adentro, ¿no?, pero es importante. Si pulsamos en la T, entonces nos va a decir que la T es el tipo del objeto que se utiliza en la comparación. Es decir, si queremos comparar empleados, ¿verdad?, pues la T vendría siendo un objeto de tipo empleado, ¿no? Si realmente presionamos en el método, ¿verdad?, vamos a colocar aquí en el método compareTo, ¿sí?, si presionamos acá, el cual este método está incluido en la interfaz comparable, ¿sí?, bueno, pues vamos a llegar a la descripción del método, ¿no?, y nos va a decir qué es lo que hace el método, ¿no? Y aquí, pues, nuevamente estamos obligados a traducir un poquito del inglés, ¿no?
y nos dice que compare este objeto con otro especificado por orden y devuelve un entero negativo, un 0 o un entero positivo si el objeto es menor, igual o mayor que el comparado. Es decir, que compara dos objetos. ¿Sí? Con esto que estamos diciendo aquí, eso es lo que estamos indicando. Correcto. Ahí está, lo está comparando. Y si el objeto que estoy comparando con el otro es menor, pues entonces me devuelve un número negativo. Si es igual, pues me va a devolver un 0. Y si es mayor, devuelve un positivo. Eso es lo que es este método. Luego, entonces, recapitulando toda esta información, que ya va siendo bastante en realidad, vamos a ir desmenuzándola, ¿no? A ver si logramos entenderla. Vámonos a la clase principal, ¿no? Vámonos aquí. Entonces estamos en el main, ¿no? En el main ya creamos el array en su día. Correcto, aquí lo tenemos. Le damos un incentivo al jefe, correcto. Aquí le damos un incentivo a todos. Correcto, en esta parte. Y bueno, acá pues yo puedo mostrar lo que está almacenado en el array, correcto, en esta partecita que tengo aquí, ¿cierto? Eso ya lo vimos, que es básicamente ese bucle for each, ¿no? Que básicamente lo que está imprimiendo es esa información. Pero digamos que antes de imprimirlo, yo le voy a decir que lo ordene, ¿no? Vamos a recordar, para decirle que lo ordene, tenemos el método sort de la clase array, ¿no? Y ese método es estático. Luego, entonces, pues no me queda más remedio, ¿no? Le damos acá que llamar a arrays, ¿verdad? Punto sort. Y aquí fíjense cómo el asistente de Eclipse, ¿verdad?, me está ofreciendo todos los métodos sort, ¿sí?, que hemos visto en la API y que nosotros queríamos utilizar, el que permite ordenar objetos, ¿correcto? Pues ese sí lo identificamos. Aquí tenemos, ¿verdad?, sort object, ¿verdad?, un array de objetos al cual él llama A. Y de hecho, bueno, ahí estaba en la API. Fíjense, no sé si se dieron cuenta. Sort, ¿verdad?, y dijimos que era este. Y aquí nos da una definición. Fíjense que es lo mismo que salía en la API de Java. ¿Sí? Él ordena el array específico de objetos de forma descendente de acuerdo con el orden natural de los elementos. ¿Sí? Y me dice básicamente que me va a dar un valor de -1 o 0 o un número positivo, dependiendo cómo sea esa comparación, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ponerlo .sort aquí, un object, correcto. Fíjense que si le doy clic, ¿verdad?, entonces fíjense que inteligentemente él ubica, ¿verdad?, un elemento que tenga ese tipo que en este caso yo quiero ordenar, porque él sabe que yo quiero ordenar un objeto y él busca, pero ¿qué objeto tiene este señor por aquí? No es que esto sea mágico, ¿no?, sino que dice, bueno, si él lo que quiere es ordenar un array, el primero busca un array, perfecto, pero podría ser array de enteros o de string. No, como estoy llamando a ese método en específico, él sabe que quiero ordenar un array de objetos. Entonces por eso es que él inteligentemente me dice, bueno, debe ser esto y por eso te lo sugiero. Sin embargo, él me daba 3 opciones ahí todavía para no imponerme nada, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, esa es la introducción, ¿no? Ahora bien, simplemente por incluir esto, recordamos que este método sort, tal y como lo hemos leído en la API de Java, nos obliga, ¿sí?, a que el tipo a ordenar implemente la interfaz comparable. ¿Será eso verdad? Vamos a echar un vistazo
un momentico hacia arriba y hacia abajo, fíjense que si vemos hacia arriba, pues no veo ningún puntico rojo, y hacia abajo, pues tampoco veo ningún puntico rojo. No me está dando ningún error como tal. Bueno, pues podríamos sentirnos tentados a, digamos, darle ya al play, ¿no? A este señor que tenemos aquí, para ver si ordena realmente la matriz, ¿no? Con lo cual le vamos a dar al play, ¿sí? ¿Y qué va a suceder aquí? Aquí el programa nos da un fallo. Esto ustedes seguro, si no tienen el ID en modo oscuro, pues le va a salir en rojo. Aquí no aparece como que tal error, porque aparece un colorcito ahí medio verdecito. No parece tan grave la cosa, pero estoy seguro que sí. Si ustedes buscan algo, no sé, acá, como decir Java exception, ¿verdad? Y buscan imágenes, ¿verdad? En algún momento les va a salir algo parecido a esto. Bueno, aquí se está tardando un poquito, ¿verdad? Porque lo tengo con una VPN, ¿no? Pero bueno, en algún momento debe aparecer ese. Vamos a colocarlo aquí en Java Exception Eclipse. ¿Sí? Es para que vean cómo acá, cómo se podría alarmar uno, ¿no? Aquí, fíjense. Cómo te puedes alarmar, ¿verdad? Si lo ves realmente en el color que aparece, ¿no? Fíjense cómo se ve en rojo. Eso es como normalmente uno lo ve cuando tiene el ID en modo light, ¿no? Aquí se ve básicamente unos errores, ¿sí? Y es primera vez que yo creo que nos estamos tomando la molestia, ¿no? Porque es de verificar porque es la segunda vez que pasa y ha sucedido de manera intencional, y he hecho una salvedad de decir cuándo va a suceder esto, porque yo sé que hay un error. Entonces, pero si nos tomamos la libertad de leer un poco lo que el error me está indicando, él me está indicando, ¿no? Aunque todavía no hemos visto las excepciones, ¿sí? Todavía no les he enseñado qué significa eso en Java, ¿no? Y no estamos preparados para interpretar de todos estos fallos, pues sí nos está diciendo que empleado, ¿sí?, no puede hacer un cast, ¿sí?, a la interfaz, ¿sí? Aquí me lo está diciendo, no puede hacer un cast a la interfaz comparable. Aquí me lo está diciendo claramente. Lo cual, el siguiente paso sería, pues, por supuesto, irnos a la clase empleado, esta que tenemos acá, y decirle que implements la interfaz comparable. Sí, ese sería el siguiente paso. Ahora bien, una vez que comparable, ok, está bien. Una vez que hemos hecho esto, ¿no?, le hemos dicho a la clase realmente empleado, ¿no?, que implemente esa interfaz, ¿no?, pero nos da un error. Y el error, pero ¿por qué no sale, no? No sale eso. Bueno, esto no sale porque en el momento que tú le dices una clase, como esta señora que está aquí, esa clase empleado, ¿sí?, que implementa una interfaz, pues esta clase está obligada a cumplir con los requisitos, con el comportamiento que le marca esa interfaz. Dicho de otra forma, esta clase empleado tiene que incluir el método de la interfaz comparable. Está obligado a hacerlo. Y ese es el error que nos da, ¿no? De hecho, si dejan el ratón quieto encima de este simbolito de error, ¿sí?, que no me está diciendo en este momento, ¿no?,
Ajá, ahora sí me lo dice. Pero fíjense cómo me dice que el tipo empleado debe implementar el método abstracto comparable punto compare tú. Si le echamos un vistazo a la API de Java y le echamos un ojito a la interfaz comparable, ¿sí? Recuerden que dijimos, ¿verdad?, que esta interfaz pues tiene un método, a ver aquí, sí, aquí está, que se llama compareTo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el Eclipse, ¿no? Que si implementamos esa interfaz, pues tenemos que incluir ese método, ¿no? compareTo. Luego también nos da otro error para que esté leyendo, ¿no?, justamente encima del que les acabo de leer, y nos dice que la interfaz debe ser parametrizada, ¿no? ¿Sí? Con ese parámetro t que tengo allí, una t mayúscula entre símbolos angulares de mayor y menor, ¿verdad? Pero todavía no he mencionado qué es este tipo de datos, ¿no? Esa parametrización todavía no he comentado a qué hace referencia. Eso es un error menor en realidad, es un concepto realmente más que un error. Hace referencia realmente a las clases genéricas, ¿sí? Algo que todavía no vamos a entrar en ese caso, ¿no? Bueno, entonces el caso es que ya le hemos dicho que implemente la interfaz comparable. Pues nada, tenemos que construir nuestro método compareTo. Entonces, para seguir esas directrices, entonces, bueno, en cualquier lugar que realmente les resulte cómodo, ¿no? ¿Sí? Dentro de la clase empleado, yo me voy a situar realmente al final de, digamos, todos los métodos, ¿no? Aquí, antes de las variables, antes de esos campos de clase, no, campos de ejemplar. Pues aquí lo que vamos a hacer es crear nuestro método compareTo. Entonces vamos a decir acá public int, y recuerden que el método compareTo, ¿verdad?, de la interfaz comparable tiene que ser público y abstracto, aunque si no ponías el public en la interfaz pues no pasaba nada, ¿no?, porque se da por supuesto, ¿no? Pero una cosa es crear el método en la interfaz, que en este caso ya está creado, ¿sí? Y otra cosa es sobreescribirlo tú en una clase, ¿no? Cuando lo sobreescribes en una clase, sí que debes poner el público, ¿no?, si quieres que sea accesible o no. Entonces aquí, bueno, public int, porque devuelve un entero, ¿verdad? Y vamos a poner aquí compareTo. Si se dan cuenta, pues estamos haciendo algo muy parecido a lo que hacíamos con las clases abstractas, ¿no? Y este método compareTo pues tiene que recibir un parámetro, ¿no?, de tipo objeto. Entonces, y eso lo decía la API, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, disculpen que me ha salido, y vamos a llamar simplemente un parámetro, puede ser el nombre que yo quiera, ¿no? Vamos a colocar mi objeto, ¿cierto? Abrimos la llave del método compareTo y la cerramos. El error que nos está marcando ahora, pues básicamente porque como nos tiene que devolver un entero, pues tenemos que incluir una instrucción return, ¿no? Y recordemos que tal y como lo hemos visto en la descripción de la API, que este método compareTo devuelve un número negativo si el objeto que estoy comparando con otro es menor, devuelve un positivo si es mayor, o devolverá un 0 si son iguales, ¿no? Luego aquí pues entonces lo que haría sería lo siguiente: para empezar pues tengo que hacer una refundición, ¿sí?, o un casting, de los cuales ya hemos hablado en clase pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a este método, ¿verdad?, que va a recibir un parámetro de tipo objeto, y tengo que transformar ese objeto, el cual he llamado mi objeto, ¿sí?,
en un objeto de tipo empleado para poder comparar el sueldo de los empleados. Entonces lo primero que voy a hacer es un casting o una refundición de la siguiente forma: empleado, aquí lo voy a llamar, le voy a dar un nombre, no sé, otro empleado, y va a ser igual a, ya saben, entre paréntesis, ¿sí?, de mi objeto. ¿Qué consigo con esto? Pues con esto ya tengo una variable objeto llamada otro empleado que es de tipo empleado, ¿correcto? Eso ya me va a permitir pues poder comparar utilizando otro empleado el sueldo de un empleado con otro. A continuación pues haríamos lo siguiente, ¿verdad? If vamos a hacer this para hacer referencia a parámetro implícito, ¿verdad? Es decir, a un empleado cualquiera, ¿verdad? Punto sueldo, es decir, compárame el sueldo de un empleado con otro. Y si el sueldo de un empleado, ¿verdad?, es menor al sueldo de otro empleado, en su propiedad sueldo, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues, en este caso, pues abriríamos la llave del if, dando la cierre clic, ¿sí?, y vamos a retornar un -1, ¿verdad? Era precisamente lo que me estaba diciendo el método compareTo de la API, ¿no? Es decir, si el sueldo de uno es menor que el sueldo del otro, entonces devuélveme -1, ¿no? Que era lo que me tenía que devolver ese método compareTo. En la API de Java no me dijeron cómo tenía yo que programar eso, simplemente me decían lo que tenía que retornar. Ahora yo pues tengo que implementarlo porque era un método abstracto también. O sea, al ser un método abstracto te está diciendo, mira, tienes que implementarlo y te tiene que dar esto, esto o esto. Ahora, ¿cómo lo vas a implementar tú? Pues eso depende de tu lógica, según cómo tú lo vayas a hacer. Pero tienes que devolver lo mismo que estabas indicando allá. Siguiente situación, ¿no? Pues la contraria. Vamos a decirle aquí que evalúe si es mayor, ¿no? Entonces diríamos, vamos a decir acá, if this punto sueldo, ¿verdad? Recuerden que cuando estoy diciendo this, pues estoy haciendo mención al elemento de turno, ¿no? De ese valor que yo de alguna manera estoy pasando, ¿no?, como parámetro. Entonces, en ese caso, si es mayor que otro empleado, punto sueldo, ¿verdad? Entonces aquí podríamos abrir llave de este if, ¿sí?, y aquí le diríamos return 1, ¿verdad? Es decir, devuélveme un positivo. Y ahora pues la última situación es que sean igual, ¿no?, por descarte. Entonces en nuestro caso en concreto ninguno va a ser igual porque todos son diferentes, ¿no? Entonces aquí le pondríamos return 0, ¿verdad? Que es la otra situación. Aquí fíjense como en Eclipse ya nos aparece el triangulito, correcto, que nos está diciendo que estamos sobreescribiendo un método, ¿no? Entonces, ¿qué método realmente estamos
sobreescribiendo. Bueno, estamos sobreescribiendo. De hecho, me lleva a la API, ¿no? Y me dice, bueno, mira, está sobreescribiendo el comparable class, correcto, es lo que estás haciendo. Entonces, de esa manera, pues ya me está diciendo que estoy, vamos a ver si me paro aquí arriba, y me está diciendo, está implementando la interfaz comparable con el método compare_to. ¿Sí? Por un lado, entonces, gracias a la instrucción implement, correcto, pues estamos incluyendo la interfaz comparable, con lo cual nos obliga a crear nuestro propio método compare_to, ¿no? Es decir, a sobreescribir ese método que viene en la interfaz, y lo hacemos de esa forma. El funcionamiento interno de cómo ordena, pues el método sort, la matriz, la verdad es que nos da igual, ¿no? Y eso lo sabrá el programador que ha hecho ese método, ¿no? En este caso lo que necesitamos es seguir las reglas, ¿no? Y aquí está. Bueno, una vez hecho todo esto y si no se me ha pasado nada, que espero que no, si ejecutamos el programa, pues vamos a primero guardar, control S, debería aparecerme no este error, sino todos los empleados, pero esta vez ordenados, suponiendo que lo puede echar para acá, ¿verdad? Ordenada por sueldo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle al play. Y efectivamente, fíjense cómo en la consola nos lo dice. Sí, aquí lo podemos ver. ¿Quién está haciendo este trabajo? Pues esto lo está haciendo realmente el método sort, que pertenece, como lo vemos acá, de hecho lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí en este método sort lo estamos viendo acá, de la clase arrays, pues que realmente lo que hace es ordenar, ¿sí?, un array de objetos. Y como digo, pues cómo lo hace, pues no sé, ¿no? Eso realmente lo sabrá el programador, ¿no? Que hizo esto en su día, ¿no? Y que está en la API de Java disponible para todos nosotros. Pero ahora bien, para poder utilizar este método tal y como marca la API de Java y tal como marcaría seguramente el programador que hizo este método en su momento, pues tenemos que implementar la interfaz comparable en aquellos tipos que sean pertenecientes al array, ¿no? En este caso, los empleados. ¿Y por qué? ¿Realmente tiene sentido esto? ¿Por qué complicarlo tanto? Bueno, porque es una forma realmente de asegurarnos que si estamos utilizando el método sort para ordenar una matriz de objetos, lo estemos haciendo de manera correcta, ¿no? Y para asegurarnos de que lo estemos haciendo de manera correcta, pues nos obliga a implementar la interfaz comparable, ¿sí? Y por ende, pues por consecuencia, a crear nuestro propio método que tenemos aquí, ¿sí? compare_to, para que lo haga, ¿no? En este caso pues estamos comparando sueldos, ¿no? Si realmente si quisiéramos, no sé, por decir algo, compararlo por ID, porque fíjense que ahora está realmente ordenado por sueldos, ¿no? Aquí, de mayor a menor. Perfecto, pero fíjense que está desordenado por ID, ¿no? Pero si realmente lo quisiéramos ordenarlo por ID, entonces pues lo único que tendríamos que hacer es en vez de compararlos por sueldo, ¿verdad?, diríamos por ID, ¿no? Entonces en vez de aquí decir sueldo, podría poner acá ID y me lo dice, ¿no? Pero por supuesto, recordemos que esto era una de las variables que eran de tipo private, ¿no?, en su momento, ¿no? Entonces aquí también tendremos que poner punto ID. Si aquí hacemos lo mismo, punto ID,
correcto, y aquí tendríamos que hacer exactamente lo mismo para comparar los mismos las mismas variables, ¿no? Y si no, pues que me retorne 0, correcto, porque aquí no hay ningún tipo de problema, no estamos, simplemente es el caso default. Como control S, le damos a ordenar. Fíjense cómo ahora me está diciendo, ¿sí? El 1, 2, 3, 4, 5, 6 está desordenado por celda, ¿no? Pero efectivamente por ID sí que lo está. Bueno, de esta manera es la forma de asegurarse de que un programa en Java, de que estamos ordenando correctamente un array de objetos, ¿no? Obligándonos a complementar con partout. Y ese es el objetivo final de una interfaz: establecer el comportamiento de la clase que la implementa. Bien, esto ha sido un ejemplo, ¿no?, del uso de una interfaz predefinida, pero ya saben que las interfaces las podemos crear nosotros también, ¿no? Pues entonces el video siguiente va precisamente a verificar cómo se puede crear una interfaz propia, ¿no? Y hacer que otras clases pues la implementen, ¿no? Muy bien, de momento vamos a dejar este video acá, y que viene siendo un poquito más largo de lo habitual, ¿no? Y bueno, déjenme cargarlo y comenzar con el otro.